Su nombre es Rindu Aya. Es la única vampira en este mundo. Una inmortal que ha vivido casi 1000 años. Una noche fue decapitada por un demonio. Su cuerpo fue recogido por un anciano extranjero con un bastón. Ella buscó al hombre para pedirle que la matara. Sin su cuerpo, solo sentía el aburrimiento del mundo. La historia ocurre en 1897. El director del teatro azotaba una jaula con un látigo. Sugaru fue despertado para comenzar el espectáculo. Había sido capturado por un anciano. Le habían implantado muchos demonios en su cuerpo. Lo transformaron en un demonio humano. Desde entonces luchaba contra monstruos en el teatro. Sugaru sabía que tarde o temprano sería devorado por los demonios. Finalmente enloquecería y sería destruido. Pero lo hacía a propósito. Quería enloquecer y matar a los espectadores enfermos. Y a todos los miembros del teatro. Sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Oye, asesino de demonios. Maldición. Ese tipo ha vuelto a ganar. Con el sonido del tambor, Sugaru volvió a sobrevivir. Le llamaban el asesino de demonios. Cada vez que salía a la calle, la gente le temía. Bessie, nos van a devorar. Bessie, se enfrentó nuevamente a un monstruo. Bessie, como siempre, ganó sin problemas. Pero se dio cuenta de que alguien lo seguía. La otra persona llevaba una jaula de pájaros. Furioso, extendió la mano hacia la jaula, pero fue detenido por Shizuku. Shizuku sacó de su espalda un objeto largo envuelto en tela. Era una lanza larga con bayoneta. Maldición. Esa botella de vino me costó mucho dinero. Sugaru sometió a Shizuku, pero sabía que ella no iba en serio. Shizuku tomó la jaula de pájaros y la ofreció a Sugaru. El viento sopló la tela blanca, revelando el rostro de una joven. Soy Rindu Aya. Esta es Shizuku Sugi, es mi acompañante. Los demonios pueden anular la capacidad de regeneración de los monstruos. Solo un demonio puede matarse a sí mismo. Por eso Aya lo buscó. Si promete matarla, Aya le dirá a Sugaru cómo extender su vida. Sin embargo, permítame rechazar la oferta. Si no me matas, no pasará mucho tiempo antes de que también mueras. Acepto tu propuesta de prolongar mi vida. Bessie, pero no te mataré. El cuerpo de Aya no es incapaz de regenerarse. Sabe dónde está su cuerpo. Solo renunció a buscarlo por la gran distancia. Sugaru descubrió que ambos estaban relacionados con un misterioso anciano. Si logran encontrarlo, Aya podrá recuperar su cuerpo. Y él también podrá vengarse. Déjame guiarte para que disfrutes de esta diversión. Asesino de demonios, no olvides tu palabra. Por supuesto. Lo entiendo. Vámonos a Europa. Aya aceptó acompañar a Sugaru a Europa para buscar al anciano. También le explicó cómo prolongar su vida. Las células de los inmortales tienen una gran resistencia. Si él consume los fluidos corporales de Aya, mejorará considerablemente la resistencia de su parte humana. Retrasará el proceso de demonización de Sugaru. Pero rara vez lloro y apenas sudo. ¿Prefieres mucosidad o saliva mientras duermo? Bessie, saliva. Bessie, así será entonces. Bessie, con tu permiso. Permíteme presentarme de nuevo. Soy Rindu Aya, una detective. Después de todo, en este estado, solo puedo usar mi cerebro. Es una detective especializada en casos de monstruos. Hace un año, alguien le robó el cuerpo. Tiene un hábito peculiar. Contar chistes de humor negro. ¿Por qué sigues viva solo con una cabeza? La respuesta es simple. Porque todavía no estoy muerta, por eso sigo viva. Para encontrar el cuerpo de Aya, los tres se embarcaron en un viaje a Europa. A lo largo del camino, resolvieron varios casos de monstruos. La gente los llamaba los mensajeros del aviario. Esta vez, recibieron una invitación del Lord Goda. Debían encontrar al asesino de su esposa. Debido a los incómodos movimientos del viaje, Aya se quejó de náuseas. Sugaru pidió al cochero que disminuyera la velocidad. No sigas hablando, Sugaru. Oh, maestra, ¿te sientes mejor? En absoluto, lo he pensado bien. Bessie, aunque quiera vomitar, no puedo. Bessie, el caso ocurrió una noche. Bessie, el Lord y su hijo regresaban de cazar. Bessie, descubrieron que el candado del almacén estaba en el suelo. Bessie, al abrir la puerta,
El Lord encontró un utensilio de plata ensangrentado en el suelo. Ese utensilio de plata lo había confiscado de un aprendiz que intentó asesinarlo. Al saber que su hijo y el mayordomo estaban a salvo, entró a la habitación principal. Allí descubrió que su esposa había sido asesinada. Después de recibir la invitación, Aya y su grupo llegaron apresuradamente. Para ahorrar el costo del viaje, Tsugaru pidió al cochero que le pasara la cuenta al Lord. La mirada de Shizuku decía claramente que quien intenta viajar gratis es despreciable. Al final, el Lord pagó. Incluso ofreció alojamiento al cochero. Tsugaru se presentó brevemente. De repente, una voz femenina resonó en el salón. Sin embargo, la familia del Lord notó que Shizuku no había abierto la boca. Es una de las bromas macabras de Aya. Siempre le gusta ver las expresiones confundidas de los demás. ¿Qué pasa? Nada, solo que no esperaba que la detective fuera una mujer. Ya veo, en realidad es difícil de distinguir. Después de todo, la maestra no tiene pechos. ¿Qué has dicho, Tsugaru? Nada, disculpa, aunque debo admitir que fue un comentario interesante. El Lord empezó a sentirse cada vez más extraño. Mirando a Shizuku, sentía que estaban hablando entre dimensiones. Aya le pidió a Shizuku que regresara a su habitación a dejar el equipaje. Tsugaru levantó la tela, y el Lord y su hijo se dieron cuenta de que quien les había estado hablando era la joven en la jaula. Aya les contó su historia al Lord y a su hijo. Le encanta ver las expresiones sorprendidas de los demás. Luego pidió al Lord que explicara lo que ocurrió en ese momento. En el castillo, además de la señora, vivían el Lord, 2 hijos, una hija, el mayordomo y 6 sirvientas. Solo el Lord y el mayordomo tenían la llave del almacén. Se conocían desde hacía más de 20 años. La esposa del Lord tenía la afición de reparar objetos antiguos. Siempre se escuchaban sonidos de herramientas en su habitación. Aya notó una espada colgada en la habitación. La familia del Lord, excepto el mayordomo y las sirvientas, eran vampiros. Si se herían con una espada, se recuperaban en segundos. Solo las armas de plata podían herirlos. Cuando un vampiro muere, su cuerpo se descompone rápidamente. El Lord tomó fotos del estado de su esposa antes de enterrarla. La herida fatal estaba en el pecho. Confirmaron que había sido asesinada con una estaca de plata. Su rostro estaba tranquilo al momento de la muerte. No había signos de lucha. Es posible que la mataran mientras dormía. Sin embargo, los vampiros tienen sentidos muy agudos. Si fue un ataque sorpresa, debió ser alguien capaz de ocultar completamente su presencia. Aya encontró una botella de agua bendita en el suelo. Tenía manchas persistentes y rastros de sangre en el borde. Tanto la plata como el agua bendita pueden quemar a los vampiros. Instintivamente temen estas sustancias. Bessie, ni siquiera a través de una tela se atreven a tocarla. Bessie, según la información disponible. Bessie, el principal sospechoso es el mayordomo. Bessie, porque tiene la llave del almacén. Bessie, y además es humano. Bessie, ya se ha entendido bastante del caso. Bessie, Aya dijo que tiene 7 preguntas. Bessie, la primera es, Bessie, la señora tenía sentidos más agudos que los humanos. ¿Por qué no percibió nada? La segunda, ¿por qué el asesino eligió atacarla de noche? ¿Y no durante el día? Todos saben que los vampiros son más débiles durante el día. La tercera es, ¿por qué el culpable dejó la botella de agua bendita? La cuarta, y más importante, ¿cómo sabía el asesino que había estacas de plata en el almacén? ¿Y cuándo la señora estaría adormilada? La quinta es, ¿por qué después de matar, el culpable devolvió la estaca al almacén? El Lord mostró cierta incomodidad. Tal vez empezó a razonar. Aya lo observaba atentamente. Justo cuando iba a mencionar la sexta cuestión, Tsugaru la interrumpió con un hechizo. Maestra, tengo un problema. Ya no me quedan dedos para levantar. Entonces saca la lengua. Ahora, la sexta cuestión es, maestra, ¿qué pasa? ¿Qué hago cuando llegues a la séptima? Levanta el pie, ¿no es obvio? El Lord quedó sin palabras. ¿Contrató a un detective o a un loco? Bessie, en ese momento se acercaron unos pasos silenciosos. Bessie, el Lord descubrió a su hija. Bessie, ¿eres tú, Charlotte? Bessie, estos dos son detectives que investigan el caso. Bessie, Bessie. Bessie, Charlotte. Bessie, suficiente, Tsugaru. Bessie, en ese momento, un intruso apareció en el bosque. Bessie, llevaba un arco cruzado en la mano izquierda y un resplandor en la derecha. Bessie, la cacería iba a comenzar. Bessie, señorita Rindow, ¿está bien que no coma nada? No se preocupen por mí. Aunque quisiera comer, no podría hacerlo. Últimamente siento que he engordado. Maestra, por favor, no diga eso. Es una detective inmortal, solo una cabeza, y le gusta el humor negro.
Esta vez fue invitada por el Lord Goda, para investigar el asesinato de su esposa. Aya sospecha que el culpable está dentro del castillo. A medianoche, el Lord invitó a Aya y su grupo a almorzar. Sí, Aya preguntó sobre los acontecimientos de aquella noche. Esa noche también almorzaron a las 12. Todos estaban presentes en ese momento. El almuerzo terminó a las 12:30 del mediodía. La señora regresó a su habitación para descansar, como siempre. Aya averiguó que, después del almuerzo, nadie volvió a ver a la señora. El cuerpo fue descubierto a la 1:30 de la madrugada. El almuerzo había terminado a las 12:30 del mediodía. Por lo tanto, el asesinato ocurrió en esa hora intermedia. La estaca de plata estaba guardada en el almacén. Pero el Lord fue al almacén a la 1 para tomar un arma y cazar. Sin notar nada extraño, entonces es probable que el crimen ocurriera entre la 1 y la 1:30 de la madrugada. En esa media hora, el hijo mayor dijo que estaba leyendo en su habitación. El hijo menor salió a cazar con su padre. El mayordomo estaba en la oficina y la hija jugaba con la sirvienta. Sin embargo, mientras la sirvienta hablaba, los dos hijos la miraron con ojos amenazantes. La sirvienta se puso nerviosa y no quiso decir más. Después de la 1 en punto, los únicos sin coartada eran el hijo mayor y el mayordomo. Esto es completamente absurdo. Bessie, perdóneme, por favor. Bessie, señorita Rindow. Bessie, Claude no pudo haber asesinado a su madre. Tampoco Alfred pudo ser el asesino. El Lord estaba convencido de que el culpable era un cazador de vampiros. Pero Aya, basándose en varias contradicciones, sospechaba de alguien del castillo. Mientras ambos discutían, la hija comenzó a llorar y salió corriendo. Gracias por la hospitalidad. En el pasillo, Sugaru preguntó si había habido algún avance. Aya dijo que había dos contradicciones que se contraponían. Había cosas que todavía no podía entender. La confianza que mostró antes era solo para ganar tiempo. Sugaru quería seguir preguntando, pero Aya le pidió a Shizuku que interviniera. Por favor, conviértete en alimento para los peces y muérete. Qué fría y despiadada eres. Aya le pidió a Shizuku que vigilara al mayordomo y a la sirvienta. En ese momento, ellos eran los principales sospechosos. Los demás, al ser vampiros, lo tenían más difícil para cometer el crimen. En ese momento apareció el hijo mayor. Le dijo a Aya que él no era el asesino. No importa cuánto me interroguen, no servirá. Lamento decepcionarte, pero no tengo ni corazón ni pulmones que puedan abrir. Entonces, tal vez pronto los tengas que abrir. Amenazó a Sugaru diciendo que podía romperle el cuello fácilmente. Sugaru se contuvo. Después de hablar, lo lanzó al suelo y se fue. Sugaru preguntó si él podría ser el culpable. Ella dijo que no era tan simple. Notó que ninguno de los miembros de la familia del Lord tenía heridas en las manos. Si un vampiro sostuviera una estaca de plata para matar, seguramente quedaría marcado con cicatrices. Aya le pidió al Lord que lo llevara al lugar donde había sido atacado por cazadores. En el camino, el Lord elogió su francés, pero Sugaru dijo que había aprendido con Aya tirándole de las orejas. ¿Cuándo te tiré de las orejas? Además, ni siquiera puedo alcanzarte las orejas. El Lord estaba completamente confundido con estos dos lunáticos. Les dijo, es imposible que alguien del castillo sea el culpable. El asesinato de mi esposa fue claramente obra de un cazador de vampiros. Aya no comentó nada. De repente, el Lord preguntó sobre los inmortales. Solo existe un inmortal en todo el mundo. Exteriormente no se diferencia de un humano. Bessie, no solo no muere, sino que es eternamente joven. Bessie, puede regenerarse instantáneamente de cualquier herida mortal. Bessie, Aya le explicó al Lord. Bessie, que solo un demonio puede matar a un inmortal. Bessie, aunque los demonios son poderosos, tienen poca defensa. Las armas de fuego humanas pueden matarlos fácilmente. Lo más problemático es que su inteligencia es limitada. Señorita Rindow, ¿acaso se refería a ustedes? ¿Inmortal y demonio? Maestra, creo que nos descubrieron. No lo admitas tan fácilmente. De repente, una flecha atravesó el cuello del Lord. El Lord, tranquilo, retiró la flecha. La herida se curó de inmediato. Luego, su sombra desapareció. En el bosque, un hombre corría a toda velocidad. Saltó sobre un árbol caído, sacando una pistola de su cintura. Quiso apuntar, pero no había objetivo. El Lord estaba convencido de que ese era el asesino de su esposa. Sin dudar, intentó aplastarlo. Pero Aya lo detuvo. Encontraron un billete de tren en el hombre. Hace 3 días, él estaba en Berlín. No podría haber llegado hasta aquí. Tras interrogarlo, el hombre confesó ser amigo del cazador anterior. Había venido solo para vengar a su amigo. Intentó disuadirlo antes, pero su amigo fue obstinado. Después de entender todo, Aya pidió a Sugaru que lo dejara ir.
Luego, Aya le pidió al Lord que regresara al castillo y reuniera a todos. Bessie, ahora yo me encargaré de llevar esta absurda tragedia casi cómica. Bessie, a su conclusión. Bessie, empecemos. ¿Quién es el asesino y cómo mató a la esposa del Lord? Voy a resolver este misterio. Su nombre es Rindo Aya. Fue invitada por el Lord para investigar el asesinato de su esposa. Pidió al Lord que reuniera a todos. Ya ha deducido quién es el culpable. Además de las 5 contradicciones anteriores, hay 2 cuestiones cruciales. La sexta es el sonido producido durante el crimen. Si la señora fue asesinada entre la 1 y las 1:30 de la madrugada. El mayordomo y Claude, que estaban en sus habitaciones, deberían haber oído algo, o ambos son cómplices, o el asesinato no ocurrió después de la 1. Si el asesino usó las manos para clavar la estaca de plata, el sonido pudo haber sido mínimo. La séptima cuestión es la botella de agua bendita. Si la botella estaba llena, no debería haber suciedad en su interior, pero Aya encontró manchas dentro de la botella. Esto indica que estaba vacía. La botella fue usada como distracción. El asesino la dejó en la habitación. Sin embargo, había rastros de agua bendita en el cuerpo de la señora. Entonces, ¿de dónde vino el agua bendita? ¿Qué pasaría si el asesino no usó la estaca de plata del almacén, sino un objeto congelado similar a una estaca? Porque, además de la plata, el agua bendita también puede dañar a los vampiros. Entonces, el asesino atacó mientras la señora dormía. La estaca de agua bendita comenzó a derretirse en su pecho. Así, quedaron rastros como si le hubieran derramado agua bendita. Después de matarla, el asesino llenó una botella con su sangre. Una vez que el Lord dejó el almacén, el asesino vertió la sangre sobre la estaca de plata, fingiendo que era el arma homicida. Esto le dio una falsa coartada. Con estos puntos, es casi obvio quién es el culpable. El asesino no tenía coartada. Entre las 12:30 del mediodía y la 1. Por eso manipuló la evidencia. Para que pareciera que el crimen ocurrió después de la 1. Además, clavar una estaca de plata a mano requiere fuerza y destreza. La única persona que cumple con estos requisitos es Raúl. Espera, yo no podría hacer algo así. Raúl se defendió. Si fuera un vampiro, al sostener una estaca o agua bendita, debería tener heridas en las manos. Las heridas causadas por estas sustancias no se curarían rápidamente. Este es el último truco del culpable. Aprovechando la capacidad de regeneración del vampiro, se cortó la mano y la dejó regenerarse, haciendo que no hubiera heridas visibles. ¡Qué asesino tan poco sutil! Bessie, ni siquiera he terminado de hablar y ya te has delatado. Shizuku se acercó a Aya, y Sugaru le pasó la jaula. El Lord se quedó en silencio, observando. Si hubieras dañado a mi maestra, me habrías puesto en un gran aprieto. El Lord, influido por su esposa, se unió a una facción de vampiros amistosos con los humanos. Pero sus hijos no comparten esa visión. Para Raúl, los vampiros son seres nobles. Desprecia a los humanos. Planeó cambiar la mentalidad de su padre, matando a su propia madre, para oponerse a la facción amistosa. Engañó a los cazadores para que atacaran al Lord, solo para apoderarse de sus estacas de plata. Luego, obtuvo agua bendita en la iglesia, y la congeló, convirtiéndola en un arma. Para Aya, todo esto es una farsa. ¿Qué debería hacer ahora? El Lord estaba desconcertado, sin saber qué hacer a continuación. Ella le dijo que dejara todo en manos de Sugaru. Durante la era Meiji, los gobernantes lanzaron una campaña para erradicar a todos los monstruos. Los encargados de esta tarea eran un grupo de combatientes conocidos como cazadores de demonios. Sugaru fue uno de ellos. Para él, matar a un joven vampiro era una tarea sumamente fácil. Con un solo movimiento, pateó a Raúl, que atravesó varias paredes. Damas y caballeros, no pierdan esta oportunidad única. Todos son bienvenidos a presenciarlo. Los ataques de los demonios impiden que los vampiros se regeneren. Sugaru comenzó su espectáculo previo a la batalla, como en el teatro. Bailaba frente a Raúl, como si estuviera jugando con un cachorro, en lugar de enfrentarse a él en un duelo. Con su fuerza y velocidad superiores, Sugaru se divertía enormemente. Ante un poder absoluto, el orgullo no vale nada. Raúl no tenía ninguna posibilidad de defenderse. Finalmente, Sugaru lo pisoteó hasta matarlo. Luego, regresó al castillo. El Lord parecía abatido. Aya pidió a Shizuku que empacara sus cosas. Por favor, guarda todo el equipaje. ¿Qué estás haciendo? Eso es peligroso. Bessie, Shizuku recordó que Aya le había dicho que golpeara a Sugaru.
Bajo el ataque de Shizuku, Sugaru entregó a Aya al joven reportero. Antes de partir, Aya preguntó al Lord si había visto a un anciano misterioso. Llevaba un bastón con la letra M grabada. El Lord le informó que el anciano había visitado el castillo hace poco. Se presentó como profesor e invitó al Lord a Londres, pero el Lord rechazó la invitación. Después de eso, todos se prepararon para marcharse. Mientras tanto, una carreta avanzaba por los campos. Había 5 personas a bordo. El anciano misterioso les estaba diciendo algo.